¿Qué tal, profesor? Soy el alumno Eduardo Daniel de la Concha Tobar. El día de hoy hablaré acerca de la tarea número 14, que habla acerca de acondicionadores de señal. Bueno, empezaremos por el inversor. El inversor, su fórmula es la tensión de entrada es igual a la corriente de entrada por la resistencia 1 y la tensión de salida es igual a al negativo de la corriente de entrada por la resistencia 2. Aquí puedo mostrar la figura de mi tarea. Después tenemos lo que es el no inversor, en donde para obtener la tensión de salida tenemos la fórmula de tensión de entrada por 1 más la resistencia 2 entre la resistencia 1. También tenemos lo que es el sumador. El sumador tiene tres resistencias en paralelo. Entonces, para obtener la tensión de salida es menos por la tensión de entrada por la resistencia por la resistencia 2 entre la resistencia 1 más la tensión 2 por la resistencia entre la resistencia 2 más la tensión 3 entre la resistencia entre la resistencia 3. Recordemos que las resistencias que tenemos arriba tienen el mismo valor y como están en paralelo es el mismo valor, vaya la redundancia. Después tenemos lo que es el amplificador diferencial. En este para obtener la tensión de salida la fórmula es B2 por R3 más R1, eso por R3 dividido entre la suma de R3 más R1 por R1. Todo eso menos la tensión de entrada por R3 entre R1. Ahora pasaremos con el comparador. En el comparador tenemos lo que son 12 volts, pero también tenemos dos condiciones. Si la tensión de entrada es mayor que la de referencia, la tensión de salida va a ser 10 volts. Y si la de entrada es menor a la de referencia, la tensión de salida va a ser a 0 volts. Y la fórmula para calcular esto es la tensión de referencia es igual a 12 volts por la resistencia 1 entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Después pasamos al integrador. El integrador tenemos lo que es la tensión de salida es igual a 1 entre RC por la integral de la tensión de entrada de T. Tenemos también el diferenciador y en este tenemos la fórmula de la corriente de entrada es igual al capacitor por la derivada de la tensión de entrada entre dt. Y para la tensión de salida tenemos que es menos la resistencia de la corriente de entrada. Esto va a ser igual a menos la resistencia del capacitor por la derivada de la tensión de entrada entre la derivada de T. Por último tenemos el convertidor tensión a corriente. En este la única fórmula que ocupamos es la corriente de la inductancia es igual a 1 entre la R1 por la tensión de la corriente de entrada menos la tensión de la referencia. Y eso es todo, profesor. Muchas gracias.